Sí, estaba Carlos, ¿no? Ahí. Sí, perdón, es que no activé el micrófono. Sí, buscan diseñar ADN para que las bacterias realicen una función metabólica que ellos quieren. Uh-huh. Exactamente. Y todo el tema de la biotecnología microbiana va hacia allá. Que puedas tú extraer el DNA para producir algún metabolito de interés y lo insertes en una bacteria para que lo produzcan de manera industrial. Entonces, hacia allá es donde va la microbiología, la biotecnología microbiana. Julissa, ¿puedes apoyarme a leer la definición de biotecnología microbiana, por favor? Uh-huh. Así es. Retomando un poco la historia de la biotecnología microbiana, enfocándonos únicamente a microorganismos, porque ya estuvimos revisando todos los hechos relevantes de la biotecnología. Entonces, los inicios de la biotecnología microbiana se remontan a fermentaciones espontáneas que los microorganismos hacen de manera natural o agregaban microorganismos a un lote de producción. Esos fueron los inicios de la biotecnología microbiana. Las técnicas de tamizaje y aislamiento, en conjunto con técnicas de esterilización a gran escala, un suministro adecuado de oxígeno y la mezcla de sistemas de cultivo permitieron ya la explotación de diferentes microorganismos anaerobios como levaduras, bacterias y hongos, y también otras bacterias. Aquí tenemos el ejemplo de Louis Pasteur, ¿no? Pero sí, esas técnicas empezaron a ayudar para que los microorganismos que identificaron organismos que tenían cierta función, los pusieran en caldos o en fermentaciones y empezaron a escalar los procesos. Ya la biotecnología microbiana como tal se empezó a desarrollar en los años 80, cuando los procesos de fermentación continua ya se aplicaron a alimentos o a la producción de proteínas microbianas para obtener subproductos industriales. Si recuerdan, haciendo un poco, haciendo el match entre los hechos relevantes de la biotecnología y cuestiones específicas de biotecnología microbiana, recuerdan la primera empresa de biotecnología y también que ellos empezaron a utilizar ya procesos de fermentación a escala industrial y que empezaron a utilizarse los bioreactores. Entonces, ese es como un hecho que marca los inicios de la biotecnología microbiana, cuando los bioreactores pueden utilizarse ya
a escala industrial, porque antes los hacían en laboratorio, en medios de cultivo, para estudios, pero cuando ya pueden aplicarse en bioreactores a cuestiones de producción de alimentos y producción de proteínas microbianas, es cuando realmente ya empieza la biotecnología microbiana. Algunas áreas de aplicación que podemos tener es la industria enzimática, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la agricultura, la producción de biocombustibles, bioremediación, biolixiviación, bioacumulación o bioabsorción. Aquí vemos diferentes tipos de biotecnología. La que a nosotros nos interesa, que es la biotecnología gris, que está enfocada a temas, bueno, Carlos, ¿puedes decirnos qué es en qué se enfoca la biotecnología gris? En bioremediación y ciencias ambientales. Valeria, ¿es cierto lo que dijo Carlos? Sí, maestra. Ok. También tenemos otro tipo de biotecnología, ¿no? ¿Pueden tú, Valeria, decirme cuáles son las otras biotecnologías que vemos en esta aplicación en estas aplicaciones de biotecnología microbiana? Pues la biotecnología que está enfocada a la farmacéutica. Sí. Y también ¿Recuerdan que la biotecnología estaba clasificada por colores? Julissa, ¿tú recuerdas cómo estaba clasificada la biotecnología? Justamente de acuerdo a sus áreas de aplicación. apagué mi micrófono, maestra, perdón. Pero Que Valeria, dime. y también pues la verde, que era lo de alimentación, la agricultura, la gris que dijo mi compañero para la parte de biocombustibles, bioremediación, y eso de bioacumulación y bioabsorción, sí, no sé en cuál entre. Uh-huh. Es parte de la biotecnología gris. Hay microorganismos que también pueden absorber algún tipo de metales pesados y transformarlos en un compuesto menos tóxico al ambiente o para los seres humanos.
Ok. Eh, Diego, ¿puedes ayudarme con esta diapositiva, por favor? Claro, maestra. Dice plataforma de conocimiento para aplicación. Para ello se requiere profundizar en el conocimiento del crecimiento microbiano, compresión de cultivos o fermentaciones industriales de microorganismos y la aplicación de la tecnología adecuada como bioreactores, así como en el metabolismo y genética microbiana, para poder desarrollar criterios para la búsqueda, selección y diseño de cepas industriales. Ok. Estas aplicaciones que nosotros, para poder hacer las aplicaciones que acabamos de mencionar, nosotros tenemos que entender cómo es que funciona el crecimiento microbiano. Creo que ustedes ya lo estuvieron revisando en microbiología, pero es importante retomarlo. Porque el crecimiento, una vez que haces una modificación de algún microorganismo, lo creces en cultivos, no en cajas de Petri, sino en un medio nutritivo, con agitación, con oxígeno, y primero lo haces en matraces, como lo vemos aquí, en estos matraces con medio de cultivo, agitación, para proporcionar oxígeno, dependiendo del requerimiento que tenga la bacteria. Si es necesario agregarle alguna fuente de carbono, le pueden poner glucosa, o le pueden poner acetato. Entonces, estos están como en agitación. Creo que también en el video vieron esos medios de cultivo para crecer los microorganismos. Una vez que ya están modificados, primero los crecen en matraces y luego los crecen en bioreactores. Y la cantidad de microorganismos que van en aumento se hacen con curvas de crecimiento microbiano. Determinar en qué momento deben de parar la agitación, o en qué momento debes de añadir la glucosa. No sé si alguno de ustedes ya esté familiarizado con temas de fermentaciones de organismos que ya están, de organismos modificados genéticamente. Valeria, ¿han ya hecho o han tenido alguna experiencia de cultivos con microorganismos de este tipo? No, apenas nos está enseñando a hacer cultivos como de, pues no sé, del suelo, de algún hongo, pero básico, pues. Ajá, ok. ¿En qué materia vieron eso? Justo lo estamos viendo en micro ahorita, en microbiología. Ah, ok. También llevan biología en este semestre. Sí, Ok. ¿Qué otras materias llevan? Bioquímica. bioquímica del nitrógeno, Ajá. fenómenos de transporte, cinética y taller. Cinética enzimática. Pues sí, cinética, química y biológica. Se Ajá. llama así la materia. Que es parte de este crecimiento microbiano. Es lo que se aplica aquí. Comprensión de los cultivos o fermentaciones industriales de microorganismos. Luego, además de entender estos cultivos y la cinética de crecimiento, las curvas de crecimiento que van teniendo los microorganismos, es importante saber también cuáles son sus necesidades y cómo funciona un bioreactor. ¿Ya llevaron la materia de bioreactores?
Hasta el siguiente semestre. Ok, bueno, pero por eso es importante los bioreactores. Ahora, también otra de las cuestiones es entender el metabolismo y la genética microbiana. Por eso se utilizan modelos de estudio de bacterias. La más común, el modelo de estudio más común es la E. coli. Ya le han modificado su metabolismo central, que está relacionado con la glucólisis, la cantidad de carbonos que produce, la cantidad de carbón, consume glucosa, ¿pueden decirme la reacción de la glucólisis, Ulisa? Ajá. Ajá, es para la producción de ATP. ¿Y recuerdan cuántas moléculas de glucosa se utilizaban por reacción? Solo una molécula de glucosa, ¿no? Una molécula de glucosa. Ajá, una molécula de... La verdad no estoy segura, por eso le estaba preguntando. Entonces, creo que eso se los dejo de tarea porque mañana se los voy a preguntar de nuevo. Este, porque la glucólisis es uno de los metabolismos, la glucólisis de la E. coli específicamente es uno de los metabolismos que se utilizan justamente para temas de modelos de estudio en ingeniería de vías metabólicas. Tienen dos opciones. Una es que ustedes modifiquen el metabolismo de una bacteria, modificando así su metabolismo central, agregando o añadiendo genes. Y otra es que todo como en el caso del video que hicieron que una bacteria produjera seda porque metieron toda la información genética de una araña a ese microorganismo. Entonces, uno es tema de ingeniería de vías metabólicas y el otro es tal cual, insertar todo un código a un microorganismo. Después de estas herramientas, otra cosa que me faltó poner aquí es el tema de bioinformática. ¿Alguien está familiarizado con la informática? Ulisa, ¿ya saben un poco, saben en qué consiste la bioinformática? Ok. Eh, yo estoy modificando un poco su contenido, porque esto es lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? La ecología cuantitativa, justamente que se refiere al crecimiento microbiano, y todo lo demás, honestamente, me parece que no va a ser eh, tan útil para ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, que me voy a salir un poquito de ese programa, vamos a empezar mañana. Quiero que
Vamos a ver, vamos a revisar fermentaciones industriales, crecimiento microbiano. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Diego, ¿tú nos vas a compartir el tema de crecimiento microbiano? Sí, maestra. Carlos, fermentaciones industriales. Fermentaciones industriales y bioreactores. Y Valeria, nos vas a compartir el tema del introducción, nada más. Yo voy a completar sus exposiciones, metabolismo y genética microbiana. Y Julisa, vas a arrancar con el tema de bioinformática. ¿Cuánto tiempo Todos los tenemos que ver. esta presentación? Son 4. Tienen 15 minutos cada uno. 10 minutos cada uno. Maestra, ¿qué tiene que tener la expo? En el tema de conocimiento, en el tema de crecimiento microbiano, necesitamos que nos compartan justamente la cinética de crecimiento, las curvas, las fórmulas que se utilizan, los métodos para cuantificar cómo cuantificas los microorganismos que están aquí en un medio de cultivo, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sabes en qué momento le adicionas, en qué momento de la curva de crecimiento del microorganismo le adicionas oxígeno o le adicionas glucosa? ¿No? Entonces debe de haber una curva de crecimiento y luego, ¿cuáles son las técnicas que te permiten, ya una vez que tú en tu fermentación estuviste sacando a la hora 1, tengo tantas unidades formadoras de colonia? ¿Cuáles son las técnicas para cuantificar la cantidad de microorganismos que tengo aquí? O sea, ¿cómo cuantificas las bacterias cada determinado tiempo en un cultivo? ¿No? Y luego, ¿cómo tratas esos datos estadísticamente? Que nos compartas, mira, está este método estadístico, que nos pongas ejemplos, esas 3 cosas en tema de crecimiento microbiano. Ahora, en fermentaciones industriales y bioreactores, ¿cómo
se hace ¿en qué consiste una fermentación industrial? ¿Qué parámetros se cuidan y cuáles son los modelos de fermentaciones industriales más utilizados para el tema de biotecnología? Ojo, puedes encontrar fermentaciones industriales como la cerveza, como el vino, como el mezcal, porque esas son fermentaciones industriales. Pero para el caso específico de biotecnología, ¿cuáles son las que se llevan a cabo? ¿Cuáles son esas fermentaciones? Para el tema del metabolismo y genética microbiana, es lo que les comentaba hace rato. El modelo de estudio de genética, ¿cuáles son los modelos de estudio de genética microbiana? Yo les comenté la E. coli, pero en hongos también hay un hongo que se utiliza para hacer modelos de estudio. ¿Por qué? Porque su genoma está ya muy estudiado y tienen cierta capacidad para aceptar nuevos genes. Y en los virus es algo que también, ¿qué hay del tema de metabolismo o genética respecto a los virus? Entonces, los modelos de estudio de genética para virus, hongos y bacterias. ¿Y cuáles son los el metabolismo o las vías metabólicas que se utilizan mayormente para hacer esas modificaciones? En el tema de bioinformática, como es algo nuevo para ustedes, ¿qué es? ¿Dónde se aplica? ¿Cuáles son las bases de datos que nos pueden ayudar para hacer la secuenciación, para revisar genomas? No sé, ¿qué otra duda tienen? Todo bien, maestra. Entonces, Valeria, Ulisa. Sí, maestra. Sí. Entonces, por ahí vamos a continuar y nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, maestra. Que tengan tu día. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Gracias, maestra. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.